nuestro país está en un punto rojo. Sí. Encontré hoy por internet algo que publicó El Observador, un diario aquí muy conocido, respetable del Uruguay, El Observador, en enero de este año. Y dice algo así de lo siguiente: Uruguay, un punto rojo en el mapa de la salud mental. Es un país donde casi 2 personas se suicidan por día. Acceder a tratamientos de psicoterapia es muy costoso. Expertos piden entonces reforma en el programa de salud mental. La doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, dijo: 50 millones de personas vivían en depresión en el año 2015, alrededor del 5% de la población. La depresión nos afecta a todos, no discrimina por edad, raza o historia personal. Puede dañar las relaciones interpersonales, por supuesto, interferir con la capacidad de las personas de ganarse la vida y la reducción del sentido de la autoestima. Una gran verdad que, ya no hay que pensarlo tanto, sino que lo vemos a diario, cotidianamente, en todo tipo de personas. Saben que todos en algún momento de nuestra vida y de nuestra realidad, pasamos por un estado depresivo. No vamos a hablar de una depresión, ya una enfermedad, una condición patológica, sino que todos en determinados momentos de nuestra vida pasamos por un estado depresivo. Y eso hace a la realidad del ser humano. Vamos a definirlo. La depresión entonces es un trastorno emocional, pero tiene que ver con un estado general de nuestro organismo. Está centrado en la pesadumbre que llega a ver y vivir la vida en forma negativa, frente al mundo, frente a sí mismo, frente al propio cuerpo, frente a la vida. Esta es una manera de responder frente a las circunstancias adversas y se le denomina depresión reactiva porque es una reacción frente a una circunstancia difícil que se está viviendo. Como puede serlo, por ejemplo, un duelo, una crisis matrimonial, una alteración en la situación económica, una pérdida de un examen cuando son estudiantes y la persona está estudiando. Entonces, como forma de reacción el individuo se deprime, se angustia, teniéndose en cuenta que hay otras situaciones depresivas que no tienen una causa exógena, sino que estamos hablando de una causa endógena, interna, del propio ser humano. La ciencia ha descubierto que estas depresiones denominadas endógenas, o sea, desde lo interno, se producen por alteraciones neuroquímicas, biológicas, donde el individuo tiene una disminución de ciertas sustancias llamadas neurotransmisores químicos. La persona tiene una alteración del estado del humor y esto produce una serie de síntomas y signos clínicos que desembocan entonces en una depresión. Vamos entonces a ver cuáles son los síntomas de la depresión. La pérdida del apetito o la ganancia del mismo puede darse. Otro, un marcado cambio de los hábitos del dormir. La mayoría sufre de insomnio, pero hay personas que puede dar hipersomnio, o sea, tanto el dormir poco como el dormir mucho. Pero en ambos casos las personas sienten cansancio físico y emocional, disminuyendo la manera de pensar y de hablar,
hay como un letargo. También tenemos, en otro orden, sentimientos de culpa e indignidad. La persona se siente culpable o indigna. También sentimientos de autodesprecio, la pérdida de la autoestima. Muchos deprimidos se censuran duramente a sí mismos y se sienten culpables cuando en realidad no tienen la culpa. Otros acusan al prójimo y se ensimisman en su propia conmiseración. Suelen juzgarse culpables o indignos, creen que merecen castigo por sus faltas o por no lograr sus propias metas. Ensimismamiento que lleva a centrarse en sí mismo, tendiendo a perder el afecto de la familia. Y esto entonces lo lleva a aislarse, a separarse. Otro tiene que ver con la apatía, el no tener ganas de estar con las personas, por eso hablamos también del aislamiento. El ponerse en el lugar del otro, son totalmente apáticos. El desgano y la actitud de no me importa. Los deprimidos generalmente cuidan su apariencia personal. No tienen ganas de levantarse, no tienen ganas de bañarse, no tienen ganas de ir a ningún lado, de relacionarse con las personas. Se sienten totalmente abatidos. Y esto está totalmente arraigado en su corazón. Y la depresión se refleja en el rostro. Uno se da cuenta cuando una persona está triste, está deprimida. Otro factor que tiene que ver con los síntomas de la depresión es la desesperanza. Por lo general se siente impotente para solucionar la situación, no sabe qué hacer. Se siente paralizado, se encuentra paralizado en su situación y encuentra la dirección, no encuentra el rumbo, está perdido, no sabe qué hacer, está como paralizado. Sentimientos de inutilidad, de culpabilidad, de desesperanza, pensamientos de autolesión o suicidio. Otro de los síntomas son las dolencias físicas. Su cuerpo se adolece. Recuerdan que teníamos que la depresión era un trastorno emocional, pero estaba entendido como un estado general del organismo. ¿Por qué? Porque el ser humano es integral y no podemos separar las emociones de la mente y del cuerpo, ni del espíritu. Por lo tanto, cuando una parte es dolida, cuando una parte se enferma, ¿sí?, también lo siente la mente y lo siente el cuerpo y lo va a sentir, por supuesto, el espíritu. Por eso decimos que es un estado general del organismo. Si bien se centra en una emoción de tristeza, de angustia, de no encontrar la salida, de verlo todo oscuro, ¿sí?, todo nuestro ser se siente. Tenemos entonces que el físico también lo va a sentir. La persona se siente sumamente cansada, abatida. También tiene dolores en general. Pueden venirle mareos, palpitaciones cardíacas, dificultades respiratorias, acidez estomacal y estreñimiento. Estas son las consecuencias físicas frente a una supuesta depresión. Como decíamos hoy al principio, todos pasamos por un estado, un proceso depresivo. Ahí lo tenemos que diferenciar de una enfermedad depresiva, en donde ya hablamos de algo patológico, en donde la psiquiatría la ha descrito también de esta manera y la ha estudiado. Si vemos en las diferentes etapas de la vida que podemos adolecer de depresión, sentir o pasar por una tristeza profunda, por ejemplo, tenemos lo que es la adolescencia. La adolescencia es un proceso en el desarrollo en donde hay adolescentes que se sienten deprimidos, porque son tantos los cambios bruscos y repentinos que se adolece no solamente sus emociones, sino también su cuerpo. Y los signos y síntomas de depresión en adolescentes
pueden ser los siguientes. Cambios en los hábitos de dormir y comer, en mayor grado o menor grado. Otro puede ser el retraimiento de sus amigos, de la familia y de las actividades habituales. O sea que aquí también tenemos entonces una vivencia de soledad, el querer estar solo. Otro tiene que ver con las actuaciones violentas, irritables o las fugas que muchas veces le sucede al adolescente. Otro tiene que ver con el abuso de drogas, lo que incluye también el alcohol. Otro tiene que ver con el abandono. Otro tiene que ver con los cambios pronunciados en la personalidad. Otro tiene que ver con el aburrimiento persistente, aunque estamos en una era del aburrimiento. Los adolescentes o los niños siempre están aburridos. Siempre están aburridos. Hay como algo exacerbado del aburrimiento. Un niño de hoy, un adolescente de hoy, siempre está aburrido. No encuentra atractivo, no encuentra motivación en lo que se le puede plantear. ¿Por qué? Porque se han centrado mucho en los aparatos electrónicos. Se han centrado mucho en el internet. Y todo lo que es demasiado es malo, como lo que es el menos. Mucho aparato electrónico, mucho internet, hace que pierdan la creatividad, el estado de imaginación que es típico de la niñez y adolescencia. Los niños de hoy, como nosotros fuimos niños de antes, necesitamos eso de experimentar, de investigar, de hacer cosas por nuestra propia cuenta. Los niños de hoy han perdido mucho de esto, porque nosotros los grandes, los adultos, los padres, hemos dejado que pierdan su creatividad y su estado imaginativo. Así que por favor tengamos cuidado, un poco de internet, pero también paseos al aire libre, el dejarlos ensuciarse con la arena, con la tierra, ir a juegos al aire libre, jugar con ellos, sentarnos, y no solamente la internet y la televisión. También vemos en el adolescente la pérdida del interés en actividades que antes sentían placer al azar. Y por supuesto todo esto lleva entonces al aislamiento, a aislarse. Esos adolescentes que se encierran en su cuarto, cuidado con eso. Está bien tener cierta privacidad, pero un adolescente no puede estar todo el día encerrado en su cuarto. Como decíamos entonces, la depresión ocurre en todas las etapas de la vida. Nadie podemos decir yo nunca estuve con tristeza, nunca sentí la tristeza, nunca me sentí deprimido, porque eso es una mentira, es mentirnos a nosotros mismos. Entonces, se dice que es más frecuente en la mujer es más frecuente, después se iguala la cifra entre el hombre y la mujer, hasta los 50 años. Hay una diferencia, aunque es más frecuente en la mujer, hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Es que el hombre mayor de 65 años que padece depresión, acompañado de un estado de soledad, como decíamos que tiene, siempre lo tiene, puede tener complicaciones y mayores que las mujeres. Parece ser que el hombre tiene mayores complicaciones de poder sobrevenir a ese estado o a esa depresión. Podemos preguntarnos y pensar, ¿cuáles son entonces las causas de la depresión? La ciencia exactamente no sabe cuáles son las causas. No podemos decir por un gen determinado o por una herencia o por un factor hereditario. No se sabe exactamente cuáles son. Pero sí podemos pensar que a veces la depresión se da frente a una reacción de una enfermedad prolongada. Una persona que durante mucho tiempo está enferma, es como más normal, más común que esa persona pueda deprimirse. Cuando no ve que se puede recuperar, que no puede salir adelante. También lo que hace a la pérdida de un ser querido, la ruptura de una pareja, ¿verdad?
el rechazo que a veces se sufre por parte de otras personas, o el bullying ahora tan común que es el acoso escolar en los liceos, en las escuelas, o el acoso laboral, porque también se da en el trabajo, ¿sí? Todas esas cosas, si las padecemos, si las pasamos, hacen entonces ciertas causas que puede tener la depresión. También las experiencias traumáticas que hayamos pasado en nuestra vida, por ejemplo, infantil, cuando fuimos niños. Hay muchas experiencias traumáticas que nos marcaron, que nos hicieron disfuncionar y que llegando a adultos lo hacemos de la misma manera porque no le hemos dado una resolución. Eso desemboca en una depresión. Así que tener cuidado porque hay cosas que nos han pasado que si no las sanamos, si no las revemos, si no las podemos superar, luego hace eso que en un determinado momento explote y lleve a una depresión. Hay factores físicos que pueden precipitar también una depresión. Los estudios sobre la materia indican que hay personas propensas por naturaleza a estar deprimidos. Todos los miembros de ciertas familias tienden a sufrir la misma emoción. Probablemente la tendencia puede ser genética, aunque no está al 100% comprobado aún. También parece ser que los cambios bioquímicos que ocurren en el cuerpo sirven de depresivoprovocadores. Por ejemplo, cambios en el metabolismo de las glándulas del sistema nervioso central. A menudo las mujeres, después de dar a luz un hijo, a veces suele suceder la depresión después de tener el hijo. O en el periodo de la menopausia también es más común y más normal que acontezca entonces una depresión. Algunas personas implican la depresión como un llamado de auxilio, como el decir acá estoy, ¿no? Necesito de ustedes, denme en corte, no me rechacen más. Una muestra de que son indefensas, una súplica de afecto y seguridad o de ayuda por conseguir algo que no se logró hacerlo. A veces también las personas deprimidas, cuidado, usan su depresión para manipular o controlar a los otros. O sea que aquí vemos diferentes matices de la depresión. A veces para llamar la atención como un estado de alerta, aquí estoy, deme bolilla, como se dice vulgarmente, o a veces también se usa la depresión para manipular y controlar a los otros. Bien, entonces, según los psicólogos evangélicos, ¿verdad? Y aquí tenemos a Frank Miners y Paul Meyer, dicen que, y estudiaron, que las raíces de la mayoría de los casos de depresión son el enojo y la hostilidad. Una vez que me enteré de esto hace muchos años atrás, lo he usado en mis secuencias clínicas y realmente esta herramienta es fundamental y también se da de esta manera. Por lo tanto, me siento identificado con esta investigación y la uso también en mi práctica profesional. Y muchas veces cuando viene una persona deprimida, trabajo entonces la posible enojo o falta de perdón. Aquí hablamos falta de perdón de una persona hacia otra u otras personas. Parece ser que la contención, reprimir el enojo y la hostilidad hacia las otras personas, por no poder expresarlo, sacarlo hacia afuera, lleva a que en un determinado momento eso explote en una depresión. Cuando la persona a uno se le habla de la posibilidad de poder perdonar a quien le hizo daño, más allá del daño que pueda haberle hecho, la persona entonces siente una liberación, se libera de ese enojo, de esa ira que por tanto tiempo la contuvo y la mantuvo dentro de sí, y logra así entonces perdonar al otro o a los otros. Claro, esto lleva un proceso, no es algo mágico, es un proceso, pero de lo cual lo libera, se siente aliviado y totalmente
lo ayuda a que su depresión no solamente pueda desaparecer, sino que se siente con menos carga y menos culpabilidad también. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. No estamos hablando de depresiones patológicas, porque si hablamos de depresiones patológicas, entonces hablamos de las llamadas maníaco-depresivas, las que tienen una bipolaridad, depresiones bipolares. Y eso, en eso se encarga entonces la psiquiatría. Ahora bien, como cristianos, podemos preguntarnos, ¿pueden los cristianos estar deprimidos? Eureka, sí puede estar deprimido. ¿Sabe por qué? Porque usted es un ser humano. No le exenta, no lo saca de que en algún momento usted pueda sentirse deprimido. ¿Por qué? Porque si bien Jesús es nuestra referencia, es el psicólogo de los psicólogos, el médico de los médicos, lo cual eso no quita de que usted en algún momento tenga que ir a un médico, de que usted en algún momento tenga que ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Usted tiene como referencia sobre todas las cosas a Dios y su palabra. Y entendemos entonces que como ser humanos muchas veces va a desfallecer nuestro espíritu. Y entendemos que también en la depresión hay una enfermedad de la voluntad. La persona encuentra enferma su voluntad. ¿Por qué? Porque ha perdido el estado, la actitud de decidir, de tener una voluntad, una fuerza interior, de poder decidir, de salir de esa situación que se encuentra. Por eso yo digo que es una enfermedad también de la voluntad. Habíamos visto entonces la ira, el enojo contenido, pero que esto afecta a su voluntad. La persona no puede decidir, no puede decir, quiero salir, sí, estoy viendo el sol. No, al contrario, ve lo más oscuro. Piensa que siempre está dentro de una tormenta que nunca va a pasar. Y acá hay varios que me dicen así, o sea, que están pasando, que nunca va a pasar. Pero allí está nuestra esperanza y nuestra fe en Dios, el cual también pasó depresión. ¿O ustedes piensan que cuando Cristo oró en el Getsemaní no se sintió triste y angustiado? Claro que sí, porque claramente la palabra de Dios expresa que Él lloró amargamente. ¿Y eso qué es? Es angustia. Es un estado depresivo, no una depresión patológica. Entonces, nosotros no somos superiores a Jesús. Somos sus discípulos y Él es nuestro gran maestro. Por lo tanto, también nosotros vamos a pasar por estados depresivos. El sentimiento de tristeza, de congoja. El sentimiento de sentirnos solos, que nadie nos entiende, que nadie nos comprende. Y hay momentos en donde Dios nos va a meter en un desierto, en donde todas las personas nos van a dejar de mirar y nos van a dejar de prestar su atención. Pero ese desierto es permitido por Dios, ¿para qué? Para buscarle a Él. Si no, no le buscamos. No le buscamos, por eso dije desde el principio, no ha sido nuestra mente o nuestra fuerza, sino el Espíritu Santo que nos ha convocado hoy a venir delante de su presencia, a su casa. Pero muchas veces nosotros somos los que nos interponemos a esa decisión, esa voluntad de Dios de venir a la congregación y de recibir con la congregación lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si seremos tan especiales para Dios, que Dios nos ama, nos guarda y nos protege, y siempre tiene esa palabra de la cual nos alienta y nos lleva a seguir adelante. Así que si hoy te sientes triste, si hoy te sientes que no vas a poder, entrega totalmente tu corazón a Jesús, quien en aquella oración del Getsemaní, donde Él sabía claramente todo el peso de la humanidad y el sufrimiento de la humanidad recaían sobre Él para llegar a la crucifixión. Él venció esa cruz.
El derramamiento de su sangre no fue en vano, porque hoy Jesús te puede liberar de esa depresión. Hoy Jesús te libera de esa angustia. Hoy Jesús te libera de ese camino donde tú no encuentras la solución. ¿Por qué? Porque Jesucristo es tu solución. Porque Jesucristo es la verdad y la vida. Aleluya, alabado sea el Señor. Él es el único que puede llenar nuestro corazón. Si no hay otra persona. Por más que te amen, por más que te rodeen y te quieran ayudar. Hay vacíos en nuestro corazón por determinadas situaciones y circunstancias que hemos pasado, nuestro pasado, que solamente Dios sabe y conoce en qué punto y momento nos encontramos. Solo Dios conoce cómo se encuentra nuestro corazón. Solo Dios conoce qué pensamiento nosotros tenemos. Y solamente Dios conoce cómo vamos a reaccionar frente a esas situaciones. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Porque Él ha permitido que hoy viniéramos a la tierra, que estuviéramos en este lugar. A Él le ha placido entonces extendernos su mano de misericordia, porque solamente por su misericordia y por su gracia que podemos ser levantados, y que Jesús nos dice una vez más: levántate y anda, levántate y anda. Y podemos decirle: Señor, no puedo, Señor, no tengo ganas, no tengo la voluntad suficiente, pero al entregarnos a Cristo e ir a sus pies, Dios pone una fortaleza espiritual sobrenatural que sobrepasa toda humanidad. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Y así lo hace Dios posible. Todos. Por eso su palabra dice: vengan a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. ¿Sabe cuántas veces he venido a Jesús diciéndole: Señor, tú dijiste, y porque tú dijiste, yo hoy me puedo levantar en el nombre poderoso de Jesucristo? ¡Aleluya! No es en mis fuerzas, no es en mi humanidad, no es en mi inteligencia o mi capacidad, sino que en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy a ti que estás viendo, Jesús te dice: levántate y anda. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Sí, así es, Jesús. Gracias porque Él renueva nuestras fuerzas. Él le da fuerzas al que no tiene. Él sana toda enfermedad. Él quita toda carga. Es por Él, y a Él sea toda la gloria y toda la honra, que hoy podemos decir que nos encontramos aquí. Porque todos pasamos por situaciones difíciles. Todos, absolutamente todos. Y Dios permite esas situaciones difíciles para que encontremos a Dios, para que le busquemos y lo vamos a encontrar. Él es poderoso, Él es maravilloso, Él es Rey y Él es Dios. Yo no sé cómo lo hace. A mí no me interesa cómo hace las cosas Dios. Yo no le voy a decir a Dios: oh Señor, haz tal cosa, haz tal otra, sino que Él tiene el poder, tiene la sabiduría y es soberano para hacer todas las cosas posibles. ¿Por qué? Porque lo vivo día a día. Lo vivo día a día. Hay días que me siento más triste que otros, pero me refugio en el Señor. Me refugio en el Señor. Si no, no podría cada día levantarme. No tendría la fuerza suficiente para levantarme. En un momento donde mucha gente te deja de lado, donde mucha gente habla mal de ti, donde mucha gente ni te conoce, porque la ingratitud y la injusticia es fuerte, y solo Jesús nos hace poder soportar y seguir adelante. Jesús nos permite perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Aquellos, no somos perfectos, pero tratamos de agradar a Dios y tratar de servir y de hacer el bien, esforzándonos cada día, porque en un mundo donde todo está dado para la maldad y la inmundicia, somos nosotros los hijos y las hijas de Dios que nos levantamos cada día y tratamos de hacer el bien, aunque nos devuelvan el mal. Solo Cristo ha puesto amor en nuestro corazón para poder servir, para poder continuar, para poder hacer el bien, porque está todo dado para la maldad. Por eso hoy mismo viniste a la casa de Dios, porque Dios te ama tanto que ha conocido cuál es tu situación y cómo se encuentra tu corazón. Y hoy quiere liberarte, hoy quiere restaurarte, hoy quiere sanarte, hoy quiere prosperarte. Hoy es el día que Jesucristo ha creado para que tú puedas ser feliz. El gozo que Dios nos entrega no tiene nada que ver con la felicidad humana.
La felicidad humana es un estado pasajero. Podemos estar felices ahora, pero dentro de un rato estar tristes y angustiados. Pero el gozo del Señor sobrepasa toda humanidad, es un fruto del Espíritu y sobrepasa la felicidad y es un estado permanente. El gozo del Señor es un estado permanente. Así que damos gracias y la gloria y la honra es para Él. Y antes de terminar, quiero orar para todos aquellos que nos puedan estar escuchando ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes y conoces cada situación de aquel Señor que está escuchando tu palabra a través de esta transmisión y aquí en esta tu casa. Te damos toda gloria y honra y te damos gracias, Señor, porque tú estás allí con todas las personas, Señor, que ahora están abriendo su corazón y que están diciendo: Jesús, yo quiero conocerte. Jesús, toma mi mano, por favor, Señor, hazme la persona, la mujer y el hombre que tú quieres que yo sea. Perdona mis pecados, Jesucristo. Ayúdame, Señor, a ser obediente, a ser fiel. Te recibo ahora mi corazón, te recibo mi casa, te recibo mi familia. En el nombre de Jesús te doy toda gloria y honra. Gracias, Señor, porque tú estás allí conmigo. Tú me animas y me fortaleces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Dios.